Vamos a dar inicio a la sesión con quórum reglamentario. Declaro abierta la sesión. En consideración corresponde votar el ingreso de asuntos centrados. Concejal Girardi. Sí, señora presidenta, propongo que se den por leídos. Bien, con la propuesta del concejal Girardi damos por leído el listado de ingresos de asuntos centrados. Se vota por la afirmativa. Unanimidad. Ponemos en consideración el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria para la sesión del día de la fecha. Concejala López, tiene la palabra. Le voy a solicitar el ingreso de un expediente que ya ha hecho el pedido en parlamentaria. ¿Está incorporado? ¿Me da el número de expediente, por favor? Sí, 240.488. Es un corte de calles para un club. Gracias. Sí, bien. Ya me lo pasó. 448 es. Y me lo pasó Nico. 448 y ya me lo pasó Nicolás. 448 ya me lo pasó Nicolás. Bien, como usted ya lo había planteado en la reunión de labor parlamentaria y habíamos reservado ya para ese ingreso, está contemplado, ¿eh? Bueno, votamos, como siempre, votamos el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos a dar lectura a las resoluciones de presidencia. 240-454B del 2017, Bloque Socialista comunica baja y alta de personal político. 240-452, autoriza colaboración institucional. 240-453, autoriza entrega de subsidios. 240-455, autoriza entrega de subsidio para transporte escolar. Se votan las resoluciones de presidencia por la afirmativa aprobadas por unanimidad. No tengo la menor idea. Se lo pasan así, viene de allá. Bien, agregamos el expediente 240-456R del 2017. Recuerden que lo tratamos en parlamentaria. Se trata de la cena solidaria del Movimiento Solidario Rosario. Votamos la resolución. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bloque Socialista comunica ausencia de la concejala Irizar. Bloque UCR comunica la ausencia del concejal Rosúa. 240-384P del 2017, concejala Magnani resuelve realizar jornadas 10º aniversario de la creación del Consejo Municipal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Se votan las resoluciones por afirmativa aprobadas por unanimidad. Ponemos en consideración la versión taquigráfica del 2 de noviembre del 2017. Si no hay observaciones para formular, se va a votar por la afirmativa unanimidad. La presidencia va a hacer la propuesta de tratar primero y de invertir el tratamiento de los temas y de poner a consideración primero el listado de expedientes sobre tablas, teniendo en cuenta que hay concejales que nos comunicaron que se deben retirar en breve. Si están de acuerdo, por favor, si me autorizan. Bien, votamos entonces, vamos a poner en consideración, primero el listado de expedientes para ser tratados sobre tablas. Vamos por número de orden, a propuesta del concejal Carlos Comi. Punto número 1, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 2, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 3, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 4, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 5, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 6, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 7, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 8, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 9, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 10, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 11, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 12, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 13, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 14, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 15, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 16, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 17, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 18, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad.
19. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 20. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 21. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Rosselló. Concejal Rosselló tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, simplemente para aclarar que en nuestro bloque no vamos a acompañar el expediente número 22, que ahora sigue, que incluye dos expedientes, el 240-369 y el 240-427. Gracias. Bien. Ponemos en consideración entonces el punto número 22. Se vota por la afirmativa, aprobado por mayoría reglamentaria. Concejala López. Gracias, señora Presidenta. Para hablar de este punto, bueno, esto hoy avanzamos, digamos, en lo que ha significado una declaración rechazando la intención del Gobierno Nacional de modificar la ley de salud mental que rige nuestro país. En la modificación que se está estableciendo de acuerdo a la iniciativa que ha circulado en las distintas instituciones de salud mental de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y que ha tenido también en contacto a todo el movimiento de trabajadores y usuarios de la salud mental a nivel de país. Es una modificación absolutamente regresiva en el nuevo paradigma de la salud mental, que indica la mirada desde los derechos humanos, con prácticas que nada tienen que ver con el encierro, la tortura y los manicomios. Y las modificaciones, que cuando hablamos de retroceso es porque además plantea una anterior definición de lo que es la salud mental, dejándola solamente en el ámbito de lo biológico, cuando ya se había avanzado y estaba claramente establecida que los padecimientos en salud mental tienen que ver una multiplicidad de miradas, de síntomas, que no son solamente los ligados a el sentido biologicista de la salud. Por eso creemos que es un retroceso, y además creemos que es una mirada que tiene que ver con un valor muy relativo a lo que es la libertad de los ciudadanos en cuanto a pacientes de salud, y muy alejados de lo que significa, si esto finalmente se logra, esta modificación en la ley de salud mental, que vuelve a poner a nuestro país en una condición de no respeto a los derechos humanos, de no respeto a la palabra y a la mirada también para la participación en sus tratamientos de parte de los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo va a permitir volver a viejas prácticas de manicomio, encierro y tortura, como son el electroshock, y que en algunas instituciones aún desgraciadamente se practican, incluso incumpliendo con las normativas vigentes. Así que esto también tenemos que agradecer, y lo quiero hacer además de lo personal, en lo político, en la mirada de organización, en la mirada de contención y de trabajo solidario que están llevando adelante las distintas organizaciones en salud mental. No solamente indico desde lo que significan los trabajadores de la salud, sino también de los usuarios, de los colegios, como el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Trabajo Social, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras instituciones. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejala. Concejal Boazo, ¿usted quiere hacer uso de la palabra? Sí. Primero, yo no participo de la Comisión de Salud, entonces la verdad que es un tema... ¿Perdón? No, no se dialoga, por favor. No se dialoga. No es un sobretablas. Son dos expedientes que están caratulados Comisión de Salud, pero que se trataron hoy en la Comisión de Labor Parlamentaria. ¿Y a ustedes les parece que esto, con lo grave que es la temática, es para un sobretabla por fuera de la discusión? Están diciendo, lo que acaba de decir Norma López, es de términos muy duros. La verdad que es un tema que tiene que ser discutido en la Comisión de Salud, donde tenemos que estar representados todos los bloques, donde tiene que estudiarse previamente la temática. Yo tengo una información totalmente diferente a la que acaba de mencionar Norma López,
que la puedo expresar porque pedí una información a un especialista en la temática y me da un informe totalmente distinto y diverso a lo que acaba de decir. Creo que tiene un sesgo político más que ideológico. Sinceramente, si usted quiere, yo empiezo a hablar de la temática y doy la visión de quienes tienen una posición totalmente distinta y contraria a la que acaba de mencionar. Pero es grave, no es joda este tema. Concejal, está votado ya, como para tratarlo sobre tablas. No, ¿cómo? Sí, ya se votó y se aprobó por mayoría reglamentaria. Pero, sí. A ver, Presidenta, están diciendo una barbaridad. Bueno, entonces voy a hablar. Ya que no lo pude hacer en su momento, voy a hablar. Bueno, no es así. Hace unos días, tomó Estado Público un proyecto de decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, número 26657, que contradice el espíritu de la norma que pretende reglamentar y evita generar el debate en el Congreso de la Nación, ámbito institucional natural para modificaciones de este tenor. Eso dice parte de un informe del CELS, en el que se basan evidentemente quienes abonan la teoría de que se acaba de aprobar en este cuerpo, que me llama la atención que otros concejales la hayan aprobado sobre tabla, sin discusión previa. La ley de salud mental no se modifica, primera aclaración, sigue vigente y es facultad del Ejecutivo Nacional dictar el decreto reglamentario de una ley que solo tiene un concepto administrativo normativo de menor jerarquía que la ley y dejando a la ley como máxima norma. Dice también el CELS, en términos generales enuncia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero a lo largo del articulado prioriza el modelo médico-científico hegemónico por sobre una concepción acorde al modelo social de discapacidad. Absolutamente falso. En el artículo 3 dice, la salud mental debe concebirse como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y con capacidad de hacer una contribución a su comunidad. La afectación en la salud mental, entendida como alteración en el comportamiento, puede deberse a múltiples y determinados factores biológicos, alteraciones bioquímicas, metabólicas, etcétera, psicológicos, experiencias tempranas, vivencia del sujeto, aprendizajes, y sociales, cultura, ámbito social y familiar, etcétera. Sigue también en otra parte el CELS, que critica esta norma. Los puntos más preocupantes son, modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales. Falso. Está expresado claramente en este artículo, que es el artículo 3, que dice, la salud mental debe concebirse como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y con capacidad de hacer una contribución a su comunidad. La afectación en la salud mental, entendida como alteración en el comportamiento, puede deberse a múltiples y determinados factores biológicos, psicológicos y culturales y sociales. Por otro lado, el artículo 5 dice, el diagnóstico con la modalidad interdisciplinaria es condición necesaria para garantizar adecuado tratamiento en pos de la evolución del paciente, apoyándose en los antecedentes familiares de tratamientos y hospitalizaciones para evaluar la mejor terapéutica a llevar a cabo. Dicho diagnóstico deberá realizarse con las limitaciones que las leyes de ejercicio profesional establezcan y con el alcance que sus incumbencias profesionales permita, sin que esto importe una estigmatización de quien se encuentra afectado en su salud mental. Otra crítica que se hace, acorde a esta mirada, habilita exclusivamente prácticas fundadas en evidencia científica y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como son la terapia ocupacional, la musicoterapia, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otros. Respuesta. Las disciplinas como la musicoterapia, la terapia ocupacional, la enfermería, el trabajo social o la psicología son disciplinas de la salud con reconocimiento científico, que basan su práctica en teorías y fundamentos científicos, con jerarquía universitaria y productoras de conocimiento. El mismo artículo 5, que se cuestiona, dice,
El diagnóstico con la modalidad interdisciplinaria es condición necesaria para garantizar adecuado tratamiento en pos de la evolución del paciente, apoyándose en los antecedentes familiares de tratamientos y hospitalizaciones para evaluar la mejor terapéutica a llevar a cabo. Dicho diagnóstico deberá realizarse con las limitaciones que las leyes de ejercicio profesional establezcan y con el alcance que sus incumbencias profesionales permita, sin que esto importe una estigmatización de quien se encuentre afectado a su salud mental. Además, en el artículo 8, que se cuestiona, dice: los integrantes de los equipos interdisciplinarios asumen las responsabilidades que derivan de sus propias incumbencias profesionales individuales en el marco del trabajo conjunto. Debe entenderse a los fines de la reglamentación del presente artículo como otras disciplinas y campos pertinentes a las profesiones de la salud reconocidos por el Ministerio de Salud de la Nación, que posean las competencias otorgadas por las universidades en sus títulos habilitantes y matrículas válidas en cada jurisdicción, para prestar atención a personas con trastornos mentales o del comportamiento, entendidos estos de conformidad a lo prescripto por el artículo 1 de la Ley 26.657 y el presente decreto reglamentario. Las disciplinas enumeradas en el artículo 8 de la Ley 26.657 no son taxativas, son meramente ilustrativas o enunciativas. Cada jurisdicción definirá las características óptimas de conformación de sus equipos, de acuerdo a las necesidades y particularidades propias de la población, los que deberán funcionar bajo la dirección o coordinación del médico experto. En aquellas jurisdicciones en donde aún no se han desarrollado equipos interdisciplinarios, la autoridad de aplicación en conjunto con las autoridades locales diseñarán programas tendientes a la capacitación de los mismos, estableciendo plazos para el cumplimiento de dicho objetivo. Hasta tanto se conformen los mencionados equipos, se procurará sostener una atención adecuada con los recursos existentes, reorganizando el recurso humano, a fin de evitar derivaciones innecesarias fuera del ámbito comunitario. Dicen, la crítica también, reinstala el manicomio bajo el nombre de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar enfermos como un tratamiento regido por el arte médico. Falso. Artículo 9. La autoridad de aplicación promoverá, dice así, la autoridad de aplicación promoverá que las políticas públicas en materia asistencial respeten los siguientes principios. 2 puntos. A. Cercanía de la atención al lugar donde vive la persona. B. Garantía de continuidad de la atención en aquellos servicios adecuados y que sean pertinentes para las necesidades de salud de la persona. C. Implementación de la atención por procesos y gestión clínica para la articulación de distintos servicios para garantizar una atención integral de la persona. D. Participación de pacientes, familiares y otros recursos existentes en la comunidad para la integración social efectiva. E. Reconocimiento de las distintas identidades étnicas, culturales, religiosas, de géneros, sexuales y otras identidades colectivas. Asimismo, promoverá políticas para integrar a los equipos interdisciplinarios en todos los niveles de atención, produciendo un proceso integrado del primer nivel hasta el tercer nivel de atención, dentro de la estrategia de atención primaria de la salud. Las políticas de abordaje intersectorial deberán incluir la adaptación necesaria de programas que garanticen a las personas con trastornos mentales la accesibilidad al trabajo, a la educación, a la cultura, al arte, al deporte, a la vivienda y a todo aquello que fuere necesario para el desarrollo y la inclusión social. Fíjese qué distinto a lo que hemos escuchado. Artículo 27. Deberá entenderse por manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados, aquellas instituciones con forma de funcionamiento y características que conduzcan a prácticas obsoletas o inoperantes, estadías prolongadas injustificadamente y generen consecuencias de hospitalismo y anomia, poniendo en riesgo o vulnerando los derechos humanos de los pacientes. Totalmente diferente a lo mencionado precedentemente. De igual modo, dice la crítica, habilita tratamientos de comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. Falso. El artículo 4 dice, las políticas públicas en la materia tendrán como objetivo favorecer el acceso a la atención de las personas, garantizando todos los derechos establecidos en la Ley 26.657. El tratamiento de las personas con trastornos mentales
y del comportamiento cuyo origen estuviera asociado al consumo de sustancias deberá ser abordado teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo. Dichos tratamientos deben realizarse en sectores especializados, los que físicamente podrán situarse en hospitales e instituciones de internación especializadas en el tratamiento de dicha problemática, ya sea por uso, abuso o adicción, en comunidades terapéuticas abiertas o cerradas, o por medio de tratamientos ambulatorios en consultorios externos, hospitales de día, centros de rehabilitación y centros que establezcan estrategias de reducción de daños, en el cual este Consejo ha intervenido en ordenanzas aprobadas por el cuerpo. La autoridad de aplicación deberá establecer la definición y caracterización habilitante de dicha institución y servicios. Entiéndase por servicio de salud en un sentido no restrictivo a toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención de trastorno, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados. Otra crítica dice: en consonancia a la hora de determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de inminencia del daño para sí o para terceros y reinstala el concepto de peligrosidad, ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales. Lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona. Falso. En el artículo 22 dice: la responsabilidad de garantizar el acceso a un abogado es de cada jurisdicción. El juez designará el defensor oficial público de turno. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada uno dentro de su competencia, serán los cuerpos procesalmente legitimados y obligados a solicitud del juez a brindar el patrocinio letrado a los ciudadanos internados dentro de los límites de la jurisdicción, aun cuando intervenga la Justicia Nacional de la Capital Federal. La actuación del defensor público será gratuita. En el ejercicio de la asistencia técnica, el abogado defensor público o privado debe respetar la voluntad de la persona internada en lo relativo a su atención y tratamiento, ponderando la opinión del equipo tratante para evitar inmiscuirse en el tratamiento, ejerciendo influencia que impliquen retrocesos en la indicación terapéutica. El juez debe garantizar que no exista conflicto de intereses entre la persona internada y su defensor, debiendo requerir la asignación de un nuevo defensor si fuese necesario. Si correspondiese, el abogado defensor solicitará al juez que brinde apoyo para garantizar el ejercicio de la voluntad del paciente, de conformidad a las prescripciones del Código Civil y Comercial, debiendo prever que no existan conflictos de intereses entre la persona internada, su defensor y el apoyo que le fuera asignado. Toda medida que se adopte en ejercicio de la defensa del paciente debe tener por finalidad la protección enunciada en el artículo 1 de la ley. Los abogados defensores deberán acreditar ante el Ministerio Público de la Defensa Local formación en Derecho de la Salud, a través de posgrado, residencia en Derecho y Salud, o experiencia comprobable en salud mental, adicciones y discapacidad, y 5 años de ejercicio profesional, privilegiando su experiencia en instituciones de salud en pos de garantizar adecuadamente los derechos de los pacientes que se buscan proteger. El adecuado ejercicio de la defensa de la persona internada importará necesariamente el conocimiento, pero no paran un minuto de hablar y después, de todos los antecedentes individuales, sociales y familiares que dieron lugar a la internación y que obran en la historia clínica y el expediente judicial. Deberá respetar los horarios de descanso, almuerzo, colaciones del paciente y no podrá vulnerar su intimidad. Fíjese lo progresista que es la norma. No podrá prometer alta ni acciones que estén fuera de su incumbencia. No deberá manifestar una actitud de intromisión arbitraria y abusiva cuando un paciente se niega a ser entrevistado o cuando hubiera sido expuesto a múltiples entrevistas. No deberá interferir en los tratamientos ni en la relación profesional-paciente. Los profesionales del equipo técnico de la defensa deberán contar con la residencia o concurrencia completa, certificación por autoridad competente de la especialidad en materia objeto de regulación y probada formación de grado y posgrado con la correspondiente actualización y experiencia en el tratamiento de cuadros graves de salud mental, a fin de no ocasionar con sus intervenciones inexpertas un perjuicio al paciente.
En todos los casos, las evaluaciones practicadas por los profesionales del equipo interdisciplinario deberá ajustarse a la reglamentación propia de cada especialidad, según la regulación específica, limitándose el ejercicio de su profesión para la que se encuentra matriculado las competencias propias de cada orientación. El juez deberá solicitar siempre informe fundado del equipo tratante del paciente, previo a resolver peticiones del abogado defensor y que resulten susceptibles de afectar la evolución y tratamiento de las personas internadas, siempre garantizando el derecho del paciente. No resultan vinculantes para el juez las recomendaciones del equipo técnico independiente. Otra de las críticas, reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Falso. En el artículo 26 dice, en las internaciones de personas declaradas incapaces con capacidad restringida o menores de edad se deberá a. Ofrecer alternativas terapéuticas de manera comprensible. B. Recabar su opinión. C. Dejar constancia de ello en la historia clínica. D. Poner a su disposición la suscripción del consentimiento informado. En caso de existir impedimentos para el cumplimiento de los requisitos, deberá dejarse constancia de ello con informe fundado. Asimismo, deberá dejarse constancia de la opinión de los padres o representantes legales según el caso. Para las internaciones de personas menores de edad, el abogado defensor previsto en el artículo 22 de la Ley 26.657 deberá además cumplir con lo requerido en el presente decreto. Deberá estar preferentemente especializado en los términos del artículo 27 de la Ley 26.061. Concejal, permítame. Otra y la última, y termino. Bien. La última crítica. Quita de la competencia, crítica sesgada. Quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del órgano de revisión de la ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma, la autoridad de aplicación de la ley será quien designe el responsable de ejercer las funciones de control sobre la misma. Respuesta. El Ministerio de Salud de la Nación no cuenta con la responsabilidad directa de la prestación y el cuidado de la salud. Eso es facultad y responsabilidad de cada provincia. Que el órgano de revisión funcione como una instancia de auditoría externa del sistema de salud mejora la calidad y garantiza el derecho a la salud. El órgano de revisión sigue siendo un organismo colegiado con representantes de acuerdo al criterio de la ley, representante del Ministerio de Salud de la Nación, representante de la Secretaría, no me estaba llamando mi hijo, quédate tranquilo, representante de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Salud y Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representante del Ministerio Público de la Defensa, representante de asociaciones de pacientes y o familiares, no querés escuchar, Marina, no querés escuchar, representante de asociaciones de pacientes y o familiares del sistema de salud. Dichas asociaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos. Presidenta, este informe que acabo de leer, y gracias por permitírmelo porque escapa a mi especialidad, fue elaborado por un conjunto de profesionales dedicados a esta materia, a la salud mental de los pacientes, que lo recibí hace 2 días y creí que esta temática, de ser abordada, merecía un tratamiento de comisión, pausado, prudente, en donde se pueda debatir profundamente, donde se escuchen ambas campanas, ambas posturas, y donde incluso la Comisión de Salud hubiese también invitado a profesionales que sostengan las posiciones antagónicas, que lo expresen en la comisión. La verdad que me llama poderosamente la atención. Creo que involuntariamente se le ha pasado a los presidentes del bloque esta temática a tal punto de haber dado acuerdo para ser tratado sobre tablas. Que quede expresamente sentado mi voto negativo en este tema, sea no con parte de la mayoría, o creo que lo más prudente para este Consejo sería revisar la votación y que el expediente vaya a comisión y que se discuta en la Comisión de Salud adecuadamente, porque no es un tema menor, no es algo realmente que puede ser parte de una declaración donde tiene términos duros, que es sesgada y que proviene también de posiciones
políticas que todos conocemos. Gracias, presidente. Concejala López. Le agradezco al concejal Jorge Boazo el decálogo del macartismo puro, porque la verdad que cuando un concejal con la formación política y la formación que tiene el doctor Jorge Boazo analiza como una mirada sesgada y habla puramente del macartismo, de los sectores políticos que ya conocemos. Ninguno de los concejales que participamos de la Comisión de Labor Parlamentaria se les pasó esta declaración. Es más, había dos declaraciones, la otra presentada por la concejala Celeste Leprati, esta que la hemos presentado un conjunto de concejales y concejalas, tras un trabajo con muchísimas organizaciones, tanto de profesionales, trabajadores de la salud mental, como de organizaciones, de usuarios de salud mental, como de organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos. Aquí lo que se ha presentado es un planteo político acerca de una mirada sobre la salud. Todo lo que ha hecho el concejal Boazo, además de contrarrestar el informe del CELS, es mirar, es leer lo que es la ley de salud mental actual. Pero no es la primera acción que el Gobierno Nacional realiza contra esta ley. Hay una serie de decretos reglamentarios que ya han perdido y ya han sido derogados. Esta propuesta, que aún no ha sido votada, de modificación de la ley y de su decreto reglamentario, es justamente una de mayor integralidad. Cada uno de los artículos que leyó el concejal Boazo, además, hace hincapié más que nada en lo que significa la formación de los profesionales y el tema de cómo tienen que ser cuidados y los roles de las instituciones. Ahora, sin lugar a dudas, porque no solamente lo decimos nosotros, sino que lo decimos de todos aquellos sectores que han venido participando en una formulación de una ley, que usted recordará, señora presidenta, es una ley parida con el espíritu de la participación, ha llevado muchísimo tiempo, no fue un debate de 2 días, ha sido una ley que ha sido analizada por cada uno de los espacios a lo largo y a lo ancho del país. Es una ley que hoy por hoy tiene constituido un consejo consultivo con representantes de Rosario de distintos espacios, de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Anterior a la ley nacional está la ley provincial de salud mental, que también es una ley pionera, porque es una ley que también tiene la mirada de la salud mental desde la perspectiva de garantizar los derechos humanos y fuera de la lógica del manicomio. Pero quiero volver a lo que decía el concejal Boazo acerca de una serie de artículos que leyó, que son artículos vigentes en cuanto a la ley de salud mental nacional, y que ha hecho referencia específicamente en aquellos que tienen que tener el cuidado de los pacientes dentro de las instituciones. Bueno, justamente, si hay algo que sí se pone en crisis con esta propuesta de decreto reglamentario, es que se hace más hincapié en el encierro, en trabajar las cuestiones de salud mental hacia el interior de las instituciones, que en lo que significa una atención transversal. Digo, ¿en qué estamos en deuda? Y no seguramente va a ser Rosario ni Santa Fe la provincia, sino muchas de lo que ya venía haciendo la ley de salud mental. Es reemplazar las camas de las instituciones privadas, que son sostenidas en muchísimos casos con la participación activa de los distintos estados. La provincia de Santa Fe tiene alrededor de 1000 internaciones que subsidia. Es la mirada, también el acompañamiento al ciudadano. Entonces, esas camas tienen que ir pasando a un espacio de mucha mayor democratización y que significa el impacto en la salud pública. En la salud pública tienen que empezar a incorporarse cada una de las camas y que ya no es necesario en ninguno de estos espacios sostener lugares de encierro, de decir, los locos por un lado, el resto de los normales por el otro. Ese es el cambio. Y por eso lo que nosotros proponemos es una mirada política hacia el cambio que se quiere generar una ley de salud mental, que falta reglamentar en un montón de acciones. Y no es cierto
que la Comisión de Salud no se ha abocado al tratamiento de muchísimas temáticas que tienen que ver con la salud mental. Hay muchísimas propuestas de distintos concejales, de distintas concejalas que están siendo analizadas en el ámbito de la Comisión de Salud. Que no tengan los números es otra cosa. ¿Y por qué la urgencia de sacar hoy esta declaración y no haber pasado por la Comisión de Salud? También podría haber pasado directamente por la Comisión de Derechos Humanos, porque venimos trabajando en forma conjunta con una serie de instituciones que ya las nombré, que no es necesario que las reitere, que tiene que ver con el pedido que hemos hecho la semana pasada y que también están anoticiados de este pedido del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que es la reglamentación del artículo 17 de nuestra Ley Provincial de Salud Mental, para que justamente ante la derogación, porque ya está derogado, el decreto 2474, que es el que constataba la potestad de el Estado ante los planes de asistencia médicas para personas con padecimiento de salud mental y para las clínicas que específicamente trabajan en esto, y que no había sido reglamentado. Entonces necesitamos que la mirada también del gobierno del Estado provincial avance en ese sentido. Y no hay motivo alguno, sino solamente sustituir una garantía de uno de los derechos más importantes, como es el de la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas, de volver a prácticas que tienen que ver con el encierro. Por eso digo, acá el macartismo no va. Acá estamos hablando de los derechos de las personas, estamos hablando de la perspectiva de los derechos humanos y estamos en contra de las prácticas manicomiales. Y este Consejo Municipal es eso lo que sostiene, como lo ha sostenido en otras instancias anteriormente. Y el ámbito de labor parlamentaria también es para esta discusión. Y los concejales se expresaron a favor y en contra, y salió este resultado. Gracias, señora presidenta. Yo les recuerdo que ya se votó, ¿eh? Bien, concejal Boazo. No, solamente tengo que agregar 4 palabras. Cuando dije sesgado, tuvo un fundamento, que lo ratifico. No es sesgado por Norma López. El presidente del CELS, ¿sabe quién es? Horacio Berbisky. Suficiente. Concejala López, ya se votó, ¿eh? Ya lo sé, pero gracias. Primero le agradezco, señora presidenta. Brevemente, no puedo no responder a lo que acaba de decir el concejal Jorge Boazo, porque no es solamente que dice sesgado por la mirada de derechos humanos, dice sesgado desde el macartismo, porque también habla en la anterior mirada que dijo sesgado, y además de sesgado dijo, ya conocemos esos sectores políticos. No solamente está hablando de Berbisky, está hablando de alguna línea política en especial. Entonces, acá el macartismo no va. No va. ¿Qué podemos decir sino entonces de quienes ocuparon los lugares en el Ministerio de la Nación, de Salud de la Nación, que por suerte lo han corrido al ministro de Salud? Un ministro absolutamente sesgado, y no de lo político justamente, sino de la parte mercantilista para garantizar los derechos de los ciudadanos. Acá, para hablar de macartismo, hay que tener la espalda bien ancha. Gracias, señora presidenta. Bueno, no dialoguen, no dialoguen. Está votado, concejal. Continuamos. Concejal Boazo. Está votado y continuamos. Ok. Punto número 23. Se vota por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. 24. Se vota por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. 25. No tiene ingreso. Se vota el ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. Concejala Carolina Nin. Perdón. Ah, concejal Miatelo es. Bien, estamos en el punto 26, concejal Miatelo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, en este caso estamos planteando un decreto a partir del cual solicitamos, o más que solicitar, exigimos que la Fundación Complejo Parque de España retire toda la cartelería vinculada al estacionamiento medido que tiene instalado en ese lugar.
Usted sabe, Presidenta, que hace ya 5 años, en 2012, este cuerpo votó la posibilidad para colaborar con la Fundación Parque España de que hubiera un sistema de cobro en ese lugar. La verdad que la Fundación, por distintas razones, no lo efectivizó, y pocos meses antes del vencimiento instaló cartelería y tiqueadoras de la empresa que tiene la concesión del estacionamiento medio en la ciudad de Rosario en el lugar. Y se estuvo cobrando hasta hace muy pocos días. En lo personal constaté en 2 oportunidades que ahora no se está cobrando, pero se mantiene la cartelería, con lo cual la gente obviamente no quiere ir o piensa que en ese lugar se cobra. De modo que, como el martes opera de pleno derecho la finalización de los 5 años de concesión de permiso que este cuerpo le dio, le solicitamos por este decreto que se retire todo tipo de cartelería a la Fundación Parque España y que eso siga funcionando como lo venía haciendo anteriormente. Gracias, Presidenta. Bien, vamos a poner en consideración el ingreso del expediente. Se vota el ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. 27, no tiene ingreso. Se vota el ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. 28, no tiene ingreso. Se vota el ingreso por la afirmativa unanimidad. Se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. Concejal Comi tiene la palabra, es el punto número 29. Gracias, Presidenta. Muy breve. Creo que este consejo hoy va a través, que agradezco la decisión de la Comisión de Nomenclatura y la actitud del concejal Toñoli de, como no hubo quórum, de traerlo hoy sobre tabla para que lo resolviéramos, porque bueno, se termina el año parlamentario. Pero creo que, decía, este consejo hoy va a realizar un acto de justicia con 2 rosarinos que ocuparon altísimas magistraturas de la Nación. El primero de ellos, Elpidio González. Estamos hablando de 2 iniciativas por el cual le va a hacer una misma plaza, es un terreno muy grande, va a estar designado una parte de una manera y otra parte de otra. El primero, Elpidio González, vicepresidente de la Nación del presidente Alvear, un hombre que, como toda esa generación, abrazó la política de muy joven, fue partícipe de la reforma universitaria, diputado provincial, diputado nacional y electo vicepresidente de la Nación, y recordado por sobre todas las cosas, y quiero decirlo hoy en este tiempo de expresidentes o expresidentas multimillonarios, de presidentes con cuentas offshore en el... Sí, con cuentas offshore pero es verdad. En el exterior, con ministros, con papers, en cuanta investigación aparezca. Elpidio González fue encontrado por un diputado en ejercicio de sus funciones vendiendo ballenitas, anilinas, con un puesto en Plaza 11, años después de haber dejado la magistratura. Y este hecho, que tomó estado público en aquellos años, fue lo que originó la pensión para vicepresidente y ex vicepresidentes que existe al día de la fecha. Decisión que Elpidio González rechazó expresamente, con el argumento de que mientras él tuviera 2 brazos para trabajar y entereza física, no podía recibir ningún tipo de beneficio. Tengo aquí el texto de la carta enviada al presidente Ortiz el 6 de octubre del 38. La leo brevemente. Habiendo sido promulgada una ley que concede una asignación vitalicia a los expresidentes y vicepresidentes, cúmpleme dejar constancia ante el señor presidente, en su carácter de jefe supremo de la Nación que tiene a su cargo la administración, de mi decisión irrevocable de no acogerme a los beneficios de esta ley. Al adoptar esta actitud, sigo íntimas convicciones de mi espíritu, entregado de los albores de mi vida a las inquietudes de la Unión Cívica Radical, persiguiendo anhelos de bien público. Jamás me puse a meditar en la larga trayectoria recorrida acerca de las contingencias adversas o beneficiosas que los acontecimientos podían depararme. No esperaba pues esta recompensa ni la deseo, y al renunciarla me complace comprobar que estoy de acuerdo con mis sentimientos
más arraigados. Confío en que Dios mediante he de poder sobrellevar la vida con mi trabajo, sin acogerme a la ayuda de la República por cuya grandeza he luchado, y que si de alguna vez he recogido amarguras y sinsabores, me siento recompensado con creces por la fortuna de haberlo dado todo por la felicidad de mi patria. Este fue el Pidio González. El otro homenajeado por la Comisión de Nomenclatura es Alejandro Gómez, vicepresidente de Arturo Frondizi, también rosarino, un hombre que ocupó el cargo algunos meses, que renunció a partir del cambio en la política petrolera, entre lo que se había anunciado previo al gobierno de Frondizi y lo que fueron la apertura a las perforaciones petroleras a compañías extranjeras. Dejó este legado en un libro, Radicalismo y Petróleo. Fue un hombre de una militancia interminable, muy longevo, incluso nos acompañó a los 40 años de la anulación de los contratos petroleros del presidente Ilia en Rosario, ya muy grande, falleció pocos años después, pero que realmente tampoco la ciudad nunca le había brindado un merecido homenaje. Fue un hombre que luego organizó desde su radicalismo siempre distintas alternativas políticas en la provincia de Santa Fe, ocupó distintos cargos, fue docente, bueno, escribió varios libros, pero bueno, creo que también la ciudad le debía que algo de ella lleve por siempre su nombre a estos dos grandes rosarinos que honraron la política argentina. Muchas gracias, presidente.